Dando continuación a los temas que están programados, ahora vamos a hablar de las precauciones estándar que están relacionadas con el contacto y recomendaciones específicas para el manejo del paciente COVID-19. Les habla Miladis Gallego Granada, enfermera profesional. La cadena de transmisión es un ciclo donde actúan agentes patógenos que pueden ser virus, bacterias, hongos, parásitos. Luego necesita de un reservorio que este puede ser un objeto inanimado. Después necesita salir y esa puede darse por la vía aérea, por la vía cutánea, por la vía digestiva o por la vía genital. Después de que se da la vía de transmisión, puede ser por gotas, por aerosoles o por contacto. Y posterior necesita una puerta de entrada, que puede ser también una vía respiratoria, una vía digestiva, la vía genital o la vía cutánea. Y eso es un ciclo y no para hasta que nosotros no le pongamos una barrera. Sabemos que la cadena de transmisión es un círculo y en nosotros está y tenemos el conocimiento y la experticia para poder abrir este círculo. Este círculo lo podemos abrir utilizando las precauciones estándar. Sabemos que las precauciones estándar se le aplica a todos los pacientes que requieren una atención en salud, que el personal de salud debe utilizarla en todos los entornos sanitarios. Sabemos que son medidas generales encaminadas a minimizar la diseminación de la infección y evitar el contacto directo con la sangre, con los fluidos corporales, con las secreciones o con la piel no intacta de los pacientes. Componentes de las precauciones estándar. Dentro de los componentes de las precauciones estándar tenemos las siguientes. 1. La higiene de manos. 2. Los elementos de protección personal. Acordémonos que aquí hacen parte los guantes, las mascarillas, los delantales, los elementos de protección de la cara. También debemos tener en cuenta que cada vez que vamos a manipular equipos que fueron utilizados con los pacientes los debemos hacer con guantes, que tenemos que tener en cuenta que tenemos que limpiar, que tenemos que desinfectar y que tenemos que hacer esterilización de algunos equipos o dispositivos antes de que sea utilizado con otro paciente. La higiene de manos es la medida de prevención de infecciones que tiene mayor impacto. El lavado de manos no lo debemos realizar en los 5 momentos. Y acordémonos que estos momentos son antes de entrar en contacto con el paciente, antes de realizar una tarea séptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después de estar en contacto con el entorno del paciente. ¿Con qué podemos hacer esa higienización de manos? Lo podemos hacer con jabón o con alcohol. Si lo hacemos con jabón, son productos que son a base de detergente, que tienen la propiedad de remover materia orgánica, manchas y otras sustancias orgánicas en las manos. Y si lo hacemos con alcohol, son germicidas y el tiempo de acción es inmediato. Nos referimos a los elementos de protección personal, a todos los artículos y elementos de vestimenta que pueden ser usados por el personal de salud de una manera única o combinada, donde los utilizamos para crear una barrera entre el paciente, el ambiente y un objeto. Dentro de ellos están los guantes, las batas, las mascarillas, las gafas y las máscaras faciales. Es importante tener en cuenta esas recomendaciones que son específicas para un uso correcto de guantes. 1. Siempre se debe realizar higiene de manos previa a la postura de guantes o inmediatamente posterior a su retiro. 2. El uso de guantes no reemplaza en ningún momento la higiene de manos en ninguna situación. 3. Se deben siempre cambiar los guantes entre la atención de un paciente a otro. 4. Los guantes deben ponerse siempre sobre el puño de la bata en caso de que estemos utilizando batas de manga larga. 5. Cuando la atención del paciente requiere de intervención en distintas zonas corporales de diferente riesgo de contaminación, es necesario cambiar los guantes. Y 6. No olvidemos que si se nos llega a romper un guante, inmediatamente tenemos que cambiarlos. Otra de las precauciones estándar está la limpieza y desinfección del ambiente. Sabemos que la contaminación de superficies del ambiente puede reducirse utilizando un desinfectante hospitalario estándar, y estos pueden ser el alcohol al 70% o las soluciones cloradas. También que el uso de desinfectantes puede depender del protocolo de las instituciones o de la disponibilidad que tengamos del producto. Todas las personas que se encarguen de limpiar derrames, de secreciones o de fluidos corporales deben utilizar los elementos de protección. Debemos tener en cuenta que el agua, que el detergente, que el alcohol al 70%, que los abonos cuaternarios, que el cloro, que el peróxido de hidrógeno son de uso y son de acuerdo a los protocolos que tiene cada institución. Las medidas utilizadas para evitar la transmisión de enfermedades están los aislamientos. Para ello hablaremos de los que tienen que ver con la pandemia por COVID-19, pero no debemos olvidar que a todos los pacientes se les debe aplicar una precaución estándar. ¿Cómo vamos a hacer una ubicación de las personas de acuerdo a las precauciones que debemos tener? Entonces, tenemos el caso de un paciente que no presenta infección,
¿Dónde lo vamos a ubicar? Entonces, en una habitación normal. Aquí con él vamos a aplicar una precaución estándar. Pero tenemos este paciente que tiene una infección que se transmite de persona a persona. Entonces, ¿quién lo va a identificar? La enfermera o el médico tratante decide qué medidas se deben implementar. Entonces, podemos llevarlo a que tengamos un aislamiento por contacto, un aislamiento por goticas o un aislamiento por vía aérea. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Entonces, tenemos que prepararlo, todo el equipo, para manejarlo de la forma adecuada. Entonces, tenemos que avisarle a todo el equipo de salud que ese paciente va a tener un aislamiento. Se transfiere el paciente a una habitación donde se le asigne, preferiblemente que sea sola. Y esa habitación se debe abastecer con todos los elementos de protección personal, tanto insumos necesarios para el uso del paciente como para el personal. Y luego vamos a identificar en la puerta o a la entrada de la habitación que ese paciente se encuentra en un aislamiento. Esto como una barrera para que todos tengamos en cuenta que tenemos que tener una precaución antes de ingresar. Vamos a hablar del aislamiento de contacto. El aislamiento de contacto es la forma más frecuente de transmisión y se diferencia en contacto directo y contacto indirecto. Cuando hablamos de contacto directo, nos referimos a cuando los microorganismos infectantes pasan a través de un reservorio a la persona susceptible, sin que intermedien elementos adicionales de transmisión. Y cuando hablamos de contacto indirecto, hablamos de una persona que es susceptible, que en este caso es el hospedero, y que adquiere el microorganismo infectante a través de un intermediario, que puede ser un elemento inanimado, que puede ser el personal de salud o otro paciente que también puede estar inanimado. Para esa transmisión se produzca, el agente infectante debe tener la capacidad de sobrevivir en el ambiente. Ahora vamos a hablar de la ubicación del paciente. De preferencia debe ser una habitación individual, pero si no es posible y existe más de un paciente con este mismo tipo de infección, podemos establecer de que la habitación sea compartida. Eso sí, tenemos que asegurar y mantener una distancia de 1 metro entre las camas y con un espacio suficiente que permita un confort y una movilidad de equipos y del personal de atención. Entre las condiciones de la habitación debemos tener que sean de espacios suficientes y que las instalaciones sean necesarias para cumplir con las precauciones estándar, que incluyan lavamanos con agua potable, que tengan jabón y toallas de papel desechables. También debe estar disponible en la habitación dispositivos de solución a base de alcohol como el alcohol glicerinado. Se debe contar con un baño exclusivo ubicado preferiblemente dentro de la habitación y si no es posible se deberá disponer de los elementos necesarios y de las medidas necesarias para evitar la transmisión de infección por contacto de las deposiciones. También debe existir un espacio para colocar los elementos de protección personal que deben instalarse en una zona externa antes del ingreso a la habitación, una antesala o un pasillo de distribución. Al interior de esta habitación debe existir un contenedor donde se puedan desechar todos los elementos de protección personal una vez usados. Y eso se debe hacer antes de salir de la habitación. Recordemos que cada vez que salgamos de la habitación tenemos que hacernos un adecuado lavado de manos. Cuando hablamos de aislamiento por gota nos estamos refiriendo a la existencia de gotas respiratorias de dimensiones que fluctúan entre 5 y 100 micras de diámetro. Estas se expanden al toser, al hablar, al estornudar, al hacer aspiraciones orotraqueales, al intubar pacientes, al colocar en pacientes en ventilación mecánica. Lo que permite es que esas que contienen microorganismos que están produciendo una infección o que estén colonizando la orofaringe de una persona y puedan transmitir a quienes esté a 1 metro o menos de distancia. Por el tamaño que tiene, solo pueden mantener unos breves segundos en el aire y luego caen a la superficie cercana, generando contaminación transitoria, pero esto depende del periodo de supervivencia del microorganismo en el ambiente. De esta manera, los microorganismos allí contenidos pueden ser transmitidos por contacto indirecto. Algunos microorganismos que se transmiten por esta vía son los coronavirus, los pacientes con neumonía viral o bacteriana, pacientes con sospecha o con confirmación de Haemophilus influenzae, pacientes con sospecha o confirmación de Neisseria meningitis, incluyendo todas las meningitis. Para la ubicación del paciente, preferiblemente la habitación debe ser individual, pero en caso de que no contemos con infraestructura adecuada, podemos ubicar en habitaciones compartidas en pacientes con el mismo germen. Las condiciones de la habitación son las mismas que utilizamos para un aislamiento estándar. La habitación debe tener un espacio físico e instalaciones necesarias para cumplir las precauciones estándar. Esto incluye lavamanos con agua potable, jabón y toallas de papel desechable. También se debe disponer de un ambiente dentro de la habitación donde contemos con dispositivos con gel antibacterial.
Al interior de la sala debemos contar con un espacio donde mantener los elementos de protección personal. Este no puede estar a menos de 1 metro del paciente. También se debe tener recipientes para su desecho en caso de que manejemos implementos de un solo uso. Tenemos que tener en cuenta que estos deben estar ubicados lejos del paciente y deben estar también antes de salir de la habitación. También se debe mantener la puerta cerrada y el manejo de aires a través de sistemas mecánicos de inyección y extracción de aire o habilitando una ventana abierta que asegure un recambio adecuado de aire por hora. Debemos colocar un aviso visible y fácilmente comprensible antes del ingreso a la habitación o unidad del paciente que indique que se trata de un paciente con precauciones. Todo el personal de salud debe permanecer con sus elementos de protección personal. Y ya dando fin a la revisión de este tema, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué ha cambiado? Y muy seguramente nos la vamos a responder diciendo que no ha cambiado nada. Lo único es que ahora estamos reforzando las medidas de seguridad. Las mismas medidas de seguridad que siempre nos han enseñado, que todos los pacientes son altamente contaminantes y que en cada atención debemos tener puestos nuestros elementos de protección personal, que debemos permanecer con el cabello recogido, que no podemos tener accesorios, que las uñas son cortas y sin maquillajes y que lo más importante es que el lavado de manos es el mejor antibiótico y el que menos daño causa al cuerpo. Muchas gracias por participar y los esperamos en el siguiente tema.